Ana, buenos días. Y buenos días a todos los que se integran después. Espero que hayan tenido un bonito inicio de semana. Buenos días. Ok. Bueno, creo que ya ingresaron la mayoría de sus compañeros. Ahorita vamos a empezar el trabajo del día de hoy. Déjenme activar la cámara. Varias cuestiones. Primero, a ver, cuéntenme, ¿por qué si uno los saluda no responden? ¿Piensan lo difícil que es ya de por sí estar dando clase a cuadritos negros? O sea, que uno no sabe ni quién está del otro lado. Y agradezco a los que sí encienden la cámara, ¿no? Pero piensan lo complicado que es eso y luego no responden, ¿no? Pues se vuelve muy difícil saber si en efecto pues hay alguien ahí, ¿no? O sea, entonces cuéntenme, a ver, ¿por qué? Porque si sus compañeros los saludan, yo los saludo y no responden. Algunos están respondiendo también por el chat, también se los agradezco. Pero cuéntenme por qué. ¿Qué pasa? ¿O están dormidos todavía? ¿Les da pena? ¿O cuál es el problema? Mariana, ya está. ¿Nadie? Si hay alguien ahí, además de los que tengo la cámara prendida, ¿o no? Pues a veces sí da como un poco de pena, pero esta vez sí dije buenos días. Sí, algunos respondieron. Muchas gracias, Luis. Los demás, cuéntenme. Yo no escuché cuando saludó, pero pues buenos días igualmente. Yo no disculpo, mi cámara de la computadora no sirve, pero si no, sí la prendería con mucho gusto. Ok, entiendo que se los dije desde el primer día que a veces se complica, ¿no? El asunto de prender cámara porque se alenta, etcétera. Bueno, está bien, no prendan la cámara, pero contesten, ¿no? Porque si no, de veras parece que está uno hablándole, no sé, ¿no? Es muy complicado. Piensen que es muy complicado y si no hay reacción del otro lado, ¿no? Es así como de, ¿no? Entonces, piénsenlo ustedes también desde su perspectiva, ¿no? Que para ustedes también pues sería muy complicado, ¿no? Yo puedo apagar mi cámara y no abro la boca y entonces nadie va a saber quién está aquí, ni qué hace, ni nada, ¿no? Entonces hay que interactuar, aunque sea un poco, ¿no? Esta clase es muy importante la interacción, ¿no? Y sobre todo que generemos un ambiente de diálogo, ¿no? Eso es muy importante y que vayamos rompiendo, entiendo que a algunos les dará pena, bueno, pues entiendo, ¿no? Pero vayamos rompiendo, ¿no? Esa cuestión, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Déjenme nada más acabar de... Hay dos compañeros todavía. Andrea y Erandi. Ok, bueno. Varias cuestiones. La sesión pasada, ustedes hicieron, el jueves, hicieron la autoevaluación que ya les devolví, ¿no? Ya estuve checando quién hizo la autoevaluación y sobre todo los resultados de esta autoevaluación que consideran ustedes que se han asimilado, que no han asimilado. Tendremos que volver sobre ese punto. Ahorita vamos a platicar brevemente sobre eso. Y también la actividad de sistematización, ¿no? Esa no las vi todas, las vi rápidamente porque además como hay rúbrica para evaluación, es mucho más lento el proceso de evaluación. Pero estuve viendo algunas cuestiones y tienen que ir afinando gradualmente, lo entiendo, apenas se están familiarizando con las formas de la construcción de los discursos en los trabajos históricos, pero tienen que ir afinando
ciertas cuestiones formales de los trabajos, ¿no? Primero, el asunto de las referencias. En el caso de historia y en las formas en que en la facultad y en el instituto, ¿no? Se plantean el manejo de aparatos críticos, citas, etcétera, etcétera. No es similar al formato APA en muchos sentidos, ¿no? Y uno de ellos es que las referencias no van dentro del texto, dentro de lo que ustedes están redactando. Es decir, si yo cito algo y quiero hacer la referencia del autor, en APA lo que hago es, al final del párrafo de la frase, abro paréntesis, pongo León Portilla 2018, vámonos, ¿no? Y ahí quedó la referencia. Y si uno quiere saber qué es León Portilla 2018, se va a la bibliografía, ¿no? El caso de historia eso nos complica horripilantemente la vida, por eso les he dicho, APA no sirve a los historiadores, por múltiples razones, ustedes ya lo irán viendo, pero en el caso de los historiadores tenemos que establecer un diálogo muy intenso con el aparato crítico. Entonces, si a mí me dicen León Portilla 2018 y tengo que ir hasta la bibliografía que está atrás, ¿no? A buscar qué es, y además luego León Portilla hacía 80 cosas en un año, ¿no? Entonces, se vuelve muy complicado, ¿no? Entonces, sí necesito, eso por un lado, ¿no? Tener las referencias claras. Y además es muy importante para nosotros la cuestión, por ejemplo, de las ediciones, ¿no? No es lo mismo la edición de Tesosomoc de Ramírez del 19 que la edición de Tesosomoc de Romero Galván que acaba de salir, aunque sea el mismo libro, ¿sí? Pero quién hizo la edición, en qué años hizo la edición, para nosotros, sobre todo en el caso de historiografía, es importantísimo, porque eso puede cambiar, modificar los textos, ¿no? Ya después hablaremos de estos problemas que se generan a través de las ediciones. Y esto no se consigna en APA, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por eso somos tan renuentes al uso de APA, ¿no? En el caso de historia, ¿no? Pero bueno, ya les di toda una cátedra sobre el asunto del APA, pero aquí lo relevante es que algunos están integrando esta forma de citación de APA. Aquí lo que tienen que hacer es, en lugar de poner el paréntesis e integrar, hay que poner un llamado a pie, el numerito chiquito que abre la nota al pie, y ahí tienen que poner la referencia completa del texto que están refiriendo, ¿ok? Lo ponen la primera vez, no tienen que ponerlo todas las veces. Si la segunda es la misma, ponen obsid y la tercera ibidem, vámonos, ¿no? Pero, o sea, no tienen que cada referencia estarlo haciendo. Esto por un lado, y por otro lado también el uso del aparato crítico, ¿no? Eso es importante, tienen que irse familiarizando con el uso del aparato crítico, las llamaditas al pie, el aparato crítico que es para referencias bibliográficas, ¿no? Esa es una, y la otra para notas aclaratorias también, ¿no? Entonces, si yo no quiero que esta nota aclaratoria distraiga la atención del texto, la mando al pie de página, ¿no? Y también funcionan para eso, ¿no? Bueno, todo esto se los van a enseñar en técnicas de investigación, o no sé cómo se llama, ¿no? Pero bueno, es un aprendizaje gradual. Yo también seré, digamos, comprensiva en ese sentido, que apenas están aprendiendo eso, pero bueno, les iré haciendo algunos señalamientos, no para que me tiren de loca y digan, ay, después lo aprendo, sino para que lo vayan asimilando, ¿sí? De una vez, para que sus trabajos vayan mejorando en ese sentido, ¿no? Bueno, de esto no sé si hay alguna duda. ¿Okay? Y otra cosa que quería señalar, que tiene que ver tanto con los textos que he estado revisando de los primeros que les he estado mandando y también un poco con lo que hicieron la sesión del jueves, esta síntesis de la unidad, es que es muy importante que se establezca la distinción en el quién dice qué, ¿sí? Y cuál es el sentido de los trabajos. Si el trabajo dice, ¿qué dice José Rubén? O la consigna, ¿no? La instrucción es, ¿qué dice José Rubén Romero de esto? ¿No? Bueno, la respuesta tendrá que ser, José Rubén Romero dice esto. ¿Yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Ese es otro nivel. Pero tengo que ser muy claro en el texto de decir, José Rubén Romero dice esto, yo digo esto. ¿Sí? Eso es muy importante, ¿sí? Que tiene, bueno, muchos de los trabajos lo que hicieron fue empezar a definir, ¿no? La historia y el sentido de la historia, por ejemplo, en el trabajo de Romero Galván, pero no había ninguna referencia a Romero Galván, o sea, en ningún lugar decían Romero dice, ¿no? Romero piensa, Romero señala, ¿no?
Entonces, más allá de si estaban o no recuperando lo que decía Romero, no lo estaban diciendo y hay que decir siempre, ¿sí? Siempre hay que señalar esto, es muy, muy importante que se señale. ¿Por qué? Porque si no, a lo mejor sin darnos cuenta, ¿no? O sea, nosotros creemos que lo que estamos haciendo es lo que dice el trabajo, pero en realidad al plantearlo en esos términos, ¿no? Porque algunos ni siquiera pusieron la pregunta ahí directamente, estoy incurriendo en plagio, ¿no? O sea, si yo voy de mi ronco pecho supuestamente a decir algo, y en realidad lo que estoy haciendo es recuperar, sí, exactamente, Jesús lo está diciendo ahí, ¿no? Eh, pero no me di cuenta, o sea, es una omisión, o sea, no estoy diciendo, ay, están plagiando a propósito, no, es una omisión, a veces tiene que ver con cuestiones metodológicas, pero eso hay que ser muy claro, muy, muy claro en quién dice qué, ¿sí? Y en otras, que en todas las carreras, pero en esta carrera es fundamental, porque aquí no nada más se trata de acumular información, ¿no? De qué es la historia y definimos la historia, de dónde salió, quién sabe, la Wikipedia, Romero Galván o lo que sea, no importa, ¿no? Ahí está la definición, no. Aquí es muy importante saber quién dice qué, cuándo lo dice, desde dónde lo dice. Por eso en los textos, en sus trabajos, siempre tiene que estar esta referencia, ¿no? Y son estos recursos de según fulano, en opinión de este autor destaca que, ¿no? Y el momento en el que ustedes se distancian de eso al decir yo considero desde mi punto de vista, ¿no? Etcétera, etcétera. Esos son los recursos que ustedes tienen que estar utilizando muchísimo, ¿no? En otros casos, hay una práctica también, ¿no? Por otro lado, de asumir que en el momento en el que yo hago paráfrasis de un autor o le cambio 2, 3 palabras, ya no es textual, ¿no? Bueno, ya no es textual, pero sigue siendo el autor, ¿no? Las ideas también tienen copyright, ¿no? Entonces, aunque yo le cambie un artículo, 3 palabras, la idea, la noción sigue siendo el autor, también lo tengo que señalar, ¿sí? Y si no, si está prácticamente textual, ¿sí? Mejor lo pongo textual, o sea, si le cambio un artículo y una preposición, pues mejor lo pongo textual y le pongo sus comillas, ¿no? Porque entonces ya no es paráfrasis, ¿no? En realidad lo que hice fue copiarlo básicamente, ¿no? Entonces tienen que estar muy cautelosos con estas prácticas. Yo ahorita, al principio, lo que estoy haciendo a algunos les devolví trabajos para que los volvieran a hacer, ¿sí? Entiendo que muchas veces no se corrigen estas prácticas, ¿no? O ustedes no tienen esa claridad, ¿no? En ese sentido. En el blog, en el blog, en la columna derecha, hay un link que se llama Ética Académica. Les recomiendo a todos, ahí sí a todos, que entren en ese link, que es de la UNAM, ¿sí? Y en ese link explican lo que es el plagio, cómo evitar el plagio, bueno, los tipos de plagio, cómo evitarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para que tengamos claridad en ese sentido. Aquí hay tolerancia cero al plagio. En estos primeros trabajos soy flexible, pero llega un punto donde ya no hay vuelta de hoja, ¿no? O sea, a partir de un cierto punto se empieza a detectar plagios y son ceros automáticos sin posibilidad de rehacer los trabajos, ¿no? Entonces, sí es muy importante que si todavía tienen dudas, si no acaban de entender, ¿será plagio o no será plagio lo que estoy haciendo? Bueno, pregunten o chequen la página y si no me pregunten, ¿no? A ver si tienen alguna duda al respecto, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser cuidadosos con el asunto de los trabajos. Entonces, yo les seguiré mandando cosas, es un poco cuentagotas, ¿no? Pero iré todas las semanas enviándoles cosas para que tengan justo esta retroalimentación que es necesaria desde un principio, ¿no? Y espero, una de las cosas que más me urge es también la valoración de esta actividad que hicieron el jueves, ¿no? Que es la síntesis de todo lo que trabajaron. Entonces, voy a terminar, me faltan algunos de revisar esta semana lo de Romero Galván para que tengan como esta primera referencia de los trabajos sobre los textos de apoyo y me voy a concentrar, le voy a dar prioridad a la actividad del jueves antes de enviarles los otros reportas la actividad del jueves, uno también para tener otro tipo de trabajo de referencia, pero también porque pues es como la síntesis donde se integra todo lo anterior, que todo lo anterior fue lo preparatorio para llegar a esta síntesis. O sea, la lectura de Romero, de Kaller, de O'Gorman, todos estos textos, ¿no? Bueno, fueron las lecturas preparatorias para llegar a esta síntesis. Entonces ahí van a integrar todo lo que hicieron antes, ¿no? Entonces le voy a dar prioridad a ese trabajo.
en la evaluación y ya después regreso con los otros, ¿no? Para que sepan si no les he regresado los anteriores, porque voy a empezar a devolver esta síntesis, ¿no? ¿Hay alguna duda aquí, hasta aquí? ¿Todo clarísimo? Bueno, para hoy no hubo lectura, supongo que fueron muy felices todos, porque no hubo lectura. Pero para el jueves sí va a haber lectura. Bueno, hoy empezaríamos, bueno, espérenme antes de empezar con el siguiente asunto. De todo el primer bloque, de la primera unidad, y según lo que veía, algunas de las inquietudes tenían que ver con las herramientas de análisis de los textos. Yo les digo, no se inquieten, ¿no? Todavía. O sea, esta propuesta de Gauss, la propuesta de Javier Rico, no se inquieten si dicen, bueno, sí sé cuáles son, pero no tengo ni la más remota idea de cómo usarlos. Es normal, o sea, eso vamos a trabajar al final, al cierre de esta segunda unidad. Vamos a hacer un primer ejercicio con estas herramientas en el entendido de empezar a usarlas y que empiecen a entender también cómo funcionan en el análisis historiográfico, ¿no? Entonces, no se estresen por esa parte. Fuera de eso, ¿hay algo que ustedes hayan percibido como problemático o alguna duda que tengan, algo que quieran destacar con respecto a esta primera unidad que ya cerramos la semana pasada? ¿O todo quedó maravilloso? ¿Todo fue maravilloso? ¿Sí? Pues, buenos días, profesora. Buenos días. ¿A quién es Jesús? Ah, perdón. Sí. Okay. ¿Qué pasó? Ya prendí la cámara. Le iba a comentar que muy aparte de las herramientas que no me quedaron claras, como tal, los textos a mí, en lo personal, me ayudaron mucho a pesar de que, bueno, ya lo estará viendo, pero no entregué los trabajos por falta de algún tiempo, pero lo que quería decir es que estos textos siempre van a ser así de sencillos de entender o vamos a ir subiendo porque sinceramente me da un poquito de cosita subiendo tan rápido de grado de legibilidad porque en el de Gauss, por ejemplo, ya no le entendía del todo y eso me puso un poquito nervioso y no digo que soy cobarde y que le tengo miedo, pero sí estaba un poquito más rebuscado. Jesús, todos le tenemos miedo a Gauss, no te preocupes, no eres el único. Y nadie le entiende, no es cierto. Es muy complicado, por eso no se los dejo en el primer semestre. O sea, es una herramienta, ¿no? Que vamos a utilizar, pero no se los dejo no porque crea que no lo pueden entender, sino porque asusta, ¿no? Uno empieza a leer a Gauss y dice, no, ¿yo qué hago aquí en historia? Mejor me voy a otra cosa, ¿no? Y no, bueno, es toda una aproximación mucho más desde la dinámica de la filosofía, pero recuperamos algunas cosas de ahí. Entonces, no se preocupen, Jesús, no te preocupes si no le entiendes a Gauss, ¿no? No pasa nada. Te interrumpí abruptamente, Jesús, pero bueno, aprovecho la interrupción y ahorita te vuelvo a dar la palabra. En realidad nosotros nos vamos a concentrar en dos tipos de textos. O sea, esta primera unidad es una unidad más teórica, ¿no? Conceptual, donde estamos construyendo los referentes con los que vamos a trabajar. Son las lecturas más complejas, ¿sí? En ese sentido, teórico-conceptual. Ahora, eso no quiere decir que las que siguen son facilísimas, ¿sí? Las van a leer dormidas, ¿no? Porque no es nada más el tipo de lectura, sino lo que van a hacer con esos textos, ¿no? O sea, la lectura puede ser sencilla, el punto es que el análisis va a ser más complicado. Se van a ir habituando al tipo de lectura porque es una lectura muy atenta, muy gradual y muy analítica, obviamente, ¿no? Entonces no es de, mientras estoy haciendo los chilaquiles del desayuno, leo a Sahagún y hago mi análisis historiográfico, ¿no? Es mucho más complejo el tipo de lectura y de aproximación. Pero el tipo de texto como tal van a ser dos tipos de texto. Los textos de referencia, que van a ser textos muy descriptivos en general, ¿no? De las características de una obra, de un autor, etcétera, y ya los que nos interesan, las fuentes, que son los textos historiográficos del posclásico, vamos a empezar, en realidad vamos a empezar ya del siglo XVI, ¿no? Vamos a dar una breve introducción a la parte mesoamericana y empezamos con eso, pero no es el centro. Y bueno, son textos de corte historiográfico, ¿no? Lo que vamos a estar trabajando. Entonces, por ahí no te preocupes. Jesús, ¿algo más que quieras decir? Que te interrumpí. No, profesora, muchas gracias. Sí, okay. Está bien y sí.
Es que sí me espanté un poquito. Sí, con Gauss todos nos asustamos, no te preocupes. Les puse la lectura por si alguien lo quería leer, ¿no? Pero no les voy a prohibir yo que lean a Gauss, ¿no? Gustosamente lo haría, pero no está dentro de mi sistema, porque sí asusta mucho Gauss, hay que esperarse a digerir a Gauss. Pero bueno, ahí tienen en el blog el texto, pero no era lectura obligatoria Gauss, ¿no? Justamente por eso. Itan. Sí, gracias maestra, buenos días. Sí, por ejemplo, a mí no me queda, perdón, todavía no, como que no me termina de aterrizar o de quedar claro muy bien la idea de la realidad histórica. Por ejemplo, en una de las actividades pasadas nos preguntó por un componente, si revelaba un componente relevante de la realidad histórica, pero pues ya no abordamos ese tema en clase. Entonces, por ejemplo, la realidad histórica, ¿de qué componente se conforma? O no sé si nos puede dejar tal vez una lectura, no sé, de algún autor que aborde directamente el tema de la realidad histórica para que podamos profundizar en ella y, bueno, por lo menos que a mí me quede un poquito más claro. Gracias. Itan, pues mira, autores podrían ser muchos, tendría que pensarlo porque no es un tema que estemos planteando para el curso. Déjame pensar si te interesa este asunto. En realidad, lo que estamos tratando de plantear desde esta primera unidad teórica es esta distinción, esta clara distinción, o sea, que no asumamos historia como una sola noción que se compone de muchísimas cosas y todas son exactamente lo mismo. O sea, cuando hablamos de historia hay muchas acepciones, muchos sentidos, no es una cosa la historia, sino son muchas cosas, ¿no? Una de ellas es el pasado, la realidad, ¿sí? Entre 800 comillas por las implicaciones que tiene el término realidad, ¿no? Pero estaríamos hablando de ese pasado, ese acontecer que estuvo allá en algún momento en el tiempo y esa sería la realidad histórica, ¿no? Si tenemos o no acceso a esa realidad, ¿no? Este sería otro punto de discusión, pero vamos, la primera acepción sería eso, ese pasado, esa realidad histórica, ¿no? La segunda acepción que hemos manejado es la disciplina propiamente y la tercera se refiere a los discursos sobre el pasado. A eso sí tenemos acceso como historiadores, ¿sí? Tenemos acceso a las fuentes y a los discursos sobre el pasado, pero al pasado en sí no, a esa realidad histórica no, ¿sí? Esa sería como la primera, o sea, nuestro acceso a la realidad es a través de las fuentes, no podemos ir al día que empezó la Revolución Francesa a ver qué pasó, ¿no? Y a tomar nota de qué fue lo que pasó, de esa realidad, de ese acontecer, ¿no? Entonces, en realidad, o sea, esta pregunta que tú señalabas, ¿no? Tiene que ver con si hay algo de ese pasado que nos permita conocer los textos historiográficos, ¿no? Eso es lo que, creo que era algo así la pregunta, ¿no? Entonces, más bien se refiere a eso, o sea, con realidad histórica se refiere al pasado, ¿no? Al acontecer, ¿no? Pues sí, al acontecer, ¿no? Justamente ese pasado que pasó, diría José José, ya lo pasado, pero es finalmente eso, es ese pasado que aconteció, eso que está ahí, lo que nosotros los historiadores nos vamos a enfrentar a tratar de reconstruir, ¿no? De alguna manera. Ahora, déjame pensar en textos teóricos, porque ahí tendremos que entrar en la teoría, ¿no? En el ámbito de la teoría, no necesariamente de la historiografía, porque los textos historiográficos no van a debatir qué es la realidad histórica, van a partir de una preconcepción de la realidad histórica. O sea, cuando yo me enfrento a una reconstrucción del pasado, yo ya tengo una idea de qué es ese pasado, o sea, en qué consiste, ¿no? Desde la perspectiva teórica, lo haya reflexionado o no, ¿sí? Pero ahí está esa preconcepción. Entonces, en el ámbito historiográfico, no es algo que se vaya a discutir, donde se va a discutir es en el ámbito de la teoría de la historia, o la historiología, ¿no? Como se pensaba en un momento dado, ¿no? Déjame... Mira, de entrada se me ocurre Marc Bloch, y bueno, Luis González también habla de eso en el oficio de historiar, Luis González. Y déjame pensar qué más. Pero por lo pronto esos dos, como son textos bueno, uno es de teoría y el otro tiene que ver, bueno, ambos tienen que ver con el oficio propiamente, lo que es hacer historia. Tienen esta doble dimensión teórica, teórica y preceptiva, pero el de Bloch es más teórico que preceptivo propiamente. Pero esos textos te pueden servir, ¿no? Y
Y déjame pensar, ¿cómo se llama? Algún otro texto, pero por lo pronto esos dos. Y no sé si te resolví el asunto o no. Sí, maestra, muchas gracias. Eso era todo de esta síntesis, gracias. Ok, gracias. Elena, ¿qué texto les dejó Evelia de Gauss? El de, ¿cómo era? Creo que era sobre sociedad e historia, algo así. ¿Y lo sufrieron mucho o apenas lo van a leer? No, ya lo leímos, más o menos. Es que sí, es rebuscado. Como que yo sentí igual a otros compañeros que repetía como la misma idea. Lo que pasa es que piensan que lo está construyendo desde un razonamiento lógico-filosófico. Entonces eso no nos, digamos que a veces nos rebasa en términos de la construcción del discurso, ¿no? Lo vuelve rebuscado, complicado, los textos de Gauss. Y en algún sentido, lo que sí tiene es una estructura Gauss. Lo que hay que aprender la Gauss, entre otras cosas, es la estructura argumentativa. Es así impecable, ¿no? La construcción de la estructura argumentativa, ¿no? A veces es justo eso, parece que está reiterando, pero lo que está haciendo es hacer una construcción argumentativa, ¿no? Desde una perspectiva lógica. Entonces, por eso nos parece justamente eso, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda, comentario, inquietud, objeción? ¿Nada? ¿Señalamiento? Bueno. Ok. Vamos, bueno, el día de hoy vamos a arrancar con la segunda unidad, que de alguna manera lo que trata de hacer la segunda unidad es bordar en torno a las formas de conciencia histórica y de registro del pasado previos al contacto. En estas dos grandes civilizaciones, si podemos verlo en esos términos, ¿no? Digo, sobre todo pensando en que el viejo mundo es más de una civilización, ¿no? No es una sola y son distintas tradiciones. Digamos que nos vamos a concentrar esencialmente en las tradiciones históricas, el tipo de conciencia histórica previo al contacto en el mundo mesoamericano, por un lado, ¿no? Y en el viejo mundo, pero esencialmente europeo, particularmente hispano, ¿no? Eso es lo que, digamos, de alguna manera nos vamos a concentrar en cuáles son esas formas de pensar el pasado, de relacionarse con el pasado y de considerar que debe construirse el discurso histórico antes de este contacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad nuestro objeto de estudio, que arranca ya en la unidad 3, ¿no? Propiamente, pues será la historiografía después del contacto o a partir del contacto, ¿sí? Y en ese sentido, tenemos que tener claro, por las características que va a adquirir, ¿no? La historiografía después del contacto, pues tenemos que tener claro cómo funcionaba esta historiografía previa al contacto y qué características tenía, porque si no, lo que suele suceder es que caemos en generalizaciones, pues a veces esencialistas, a veces pues anacrónicas incluso con respecto a los textos, ¿no? Y muchas veces pues se saca de contexto las características de las producciones historiográficas del siglo XVI por un desconocimiento de las características originarias. Sí se los digo, yo no soy experta en México prehispánico y el posclásico y etcétera, etcétera. Digo, obviamente conozco algunos elementos que tienen que ver con el asunto de la historiografía y eso es un poco lo que vamos a tratar de ver, ¿no? Bueno, yo tengo una presentación de PowerPoint, ¿no? Maravillosa, sobre los códices, pero decidí que mi presentación está muy chafa, entonces, digo, tiene poco que hacer frente a las producciones profesionales, ¿no? De códices. Y un poco lo que me interesa que vean es los códices, ¿sí? Y las características generales de los códices. Entonces, les voy a poner un video, ahorita vamos a ver un video, para que ustedes tomen nota de aquello que consideren relevante, vean la dimensión de las implicaciones de los códices, ¿no? De las formas de escritura, de registro, porque es con lo que vamos a empezar, con la tradición mesoamericana, justamente previa, muy importante, la que nos interesa es la previa al contacto, ¿ok?
Entonces, les voy a poner este video porque está mejor que mi presentación de PowerPoint. Sí está chafón. Entonces, mejor les pongo el video. Y después, lo que hacemos es una sistematización y ya anclamos en lo que nos interesa justamente con la explicación que yo, digamos, complementaría a partir de este video, ¿no? Además, ahí van a ver a los grandes especialistas, ahí sí, en códices y en esta memoria indígena originaria. Ahí está León Portilla, está Patrick Johansson, en fin, ¿no? Muchos de estos especialistas que van a hablar en este programa, en este video. Una de las cosas que sí me interesa destacar de entrada es que pensemos que los códices, digo, eso lo van a aclarar en el video, ¿sí? Pero que los códices son la forma de registro gráfico de los pueblos mesoamericanos del posclásico, sobre todo, es la forma predominante del posclásico, y que los códices son los libros, ¿no? Del mundo mesoamericano y que como tal refieren a una multiplicidad de aspectos. Así como los libros en el mundo occidental no eran solamente la Biblia, sino había libros religiosos, la Biblia, estaban los libros que tienen que ver con cuestiones administrativas, de tierras, etcétera, etcétera, o sea, las formas de registro. Bueno, pues lo mismo pasa de este lado, ¿no? Entonces, no pensemos que todos los códices son religiosos o todos los códices son históricos, que sean los que nos queden hoy, ese es otro asunto, pero originalmente tenían funciones muy diversas y podían abarcar una gran cantidad de usos, ¿no? Y de explotación de estos códices, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Nosotros nos vamos a concentrar en los históricos, pero sí quiero que tengan como la gran visión de lo que son los códices, ¿ok? Entonces, si quieren luego les pongo mi presentación para que la comparen con el video y vean que sí tengo la razón, que sí está mucho. Bueno, entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, les voy a pedir que, ¿cómo se llama? Bueno, que tomen nota, ¿no? De aquello que les parezca relevante, en general de los códices, que vean qué es lo que más les llama la atención, ¿no? No solo que consideren relevante, sino lo que más les llama la atención con respecto a estas formas de registro, pero sobre todo también que tomen nota de las menciones que se hagan, que no van a ser siempre, ¿no? Con respecto a los códices históricos, ¿sí? O sea, a la historiografía, con toda la reserva o no que se pueda pensar, ¿no? En este término para las formas de registro de la historia del pasado. ¿Se acuerdan en el mundo mesoamericano? ¿Se acuerdan que en algún momento dijimos, no todo discurso sobre el pasado es historiografía, ¿no? Bueno, una de las cosas que les voy a pedir que vean, ¿no? En este video, no lo único, porque insisto, la idea es que tengan la visión de conjunto, pero que cuando hablen de las cuestiones de los códices históricos, es estos códices históricos, a partir de lo que se considera en el video, ¿son historiografía? ¿Se acuerdan de lo que dijimos de la historiografía? No todo discurso sobre el pasado o no todo recurso al pasado es historiografía, ¿no? Entonces, ¿son historiografía? Porque hay todo un debate, ¿no? Bueno, uno de si es escritura o no es escritura, pero más allá de eso, ¿sí? ¿Son anales? ¿Es historiografía? ¿No? ¿Cómo podemos considerar estas formas de registro gráfico del pasado y este recurso al pasado? ¿Sí? Básicamente, y uno de los elementos importantes que hay que tener en cuenta para hacer esta distinción es no nada más la referencia al quién, cuándo y dónde, ¿no? Eso finalmente será una estructura de anales, ¿no? Yo digo, fulano hizo tal en tal año, ¿no? Y a la siguiente entrada digo, y Mengano hizo tal en tal año. Eso no es historiografía, eso es un registro analístico, pero o en el peor de los casos cronológicos solamente. Para que sea historiografía yo tengo que recuperar eso y construir un discurso explicativo, establecer conexiones, explicar, etcétera, etcétera, con una interpretación de ese pasado, del sentido de ese pasado. Acuérdense de Kahler, el significado del significado, ¿no? Entonces, eso sería un discurso propiamente historiográfico. ¿Lo son o no lo son? Esa es la gran pregunta que vamos a tratar de resolver en esta primera parte. Bueno, no es la única, pero creo que es una importante que tenemos que resolver en esta primera parte. Independientemente de nuestras concepciones de lo historiográfico propiamente,
tratemos de adentrarnos en estas formas de producción y de vínculo con el pasado y definir, ¿no?, que si son o no son historiografía y cómo los vamos a tratar. Ya dijimos, el que no sea historiográfico algo no quiere decir que sea menos, ¿no? Simplemente se le trata de manera distinta, ¿ok? Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Nada? Bueno, el video es larguito, dura 3 horas, no es cierto. Dura 40 minutos, creo, una cosa así. Entonces, ponemos el video y regresamos a discutir los elementos que han encontrado y cerrar esta primera parte, ¿sí? ¿Ok? Está muy padre el video, no se vayan a dormir, si no vayan por un cafecito para que no se duerman con el video. Ok, déjenme. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérenme un segundo. ¿Por qué no lo veo? Nada más veo el códice Boturini. A ver, espérenme un segundo. Ay. Esperen, es que no sé por qué no me aparece entre las opciones. ¿Por qué no lo veo? PowerPoint, video. Ay. Aquí está, ok. El problema es que este video está en YouTube, pero el gran problema que tiene es que ¿dónde está? Aquí está. Está desfasado el audio y yo tengo esta versión que no está desfasado. A ver, ¿sí ven el video? Sí, sí se ve. Y me dicen si Tiene lo un escuchan. circulito. No, yo solamente veo como la pantalla. Los documentos pictográficos prehispánicos. ¿Ahí sí ven y oyen? Sí. ¿Sí? Sí, se escucha. Sí, Llamados códices, del latín codex, o libro manuscrito. Ahí está. Los documentos pictográficos prehispánicos llamados códices, del latín codex, o libro manuscrito, son productos culturales de las grandes civilizaciones mesoamericanas. En ellos se registró la sabiduría y el conocimiento de los pueblos. Gracias a sus contenidos temáticos, podemos saber de sus logros y avances culturales y científicos, creencias religiosas, ritos, historia y genealogías, entre muchos otros aspectos. La Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, Eusebio Dávalos Hurtado, custodia una de las colecciones de documentos pictográficos más importantes del mundo prehispánico y colonial. Integrada por casi un centenar de códices originales y varias reproducciones facsimilares. Forma parte del programa Memoria del Mundo de la UNESCO, inscrita como colección de códices originales mexicanos, y procede principalmente de las adquisiciones que resguardaron personajes como Lorenzo Boturini, Francisco del Paso y Troncoso y Alfonso Caso. Los códices son los manuscritos que utilizaban nuestros antepasados en los pueblos indígenas para dejar toda su cultura plasmada en imágenes, en diferentes soportes, para que estas ideas pasaran de generación en generación.
una escritura pictográfica a través de la cual los indígenas conservaban o expresaban inclusive sus ideas y conservaban su pasado, ¿no? En la actualidad todavía hay polémica alrededor de describir qué es un códice. Sin embargo, yo creo que su principal característica es que muestre, aunque sea de manera mínima, ilustraciones, que muestre glifos y que tenga de alguna manera un sentido asociado a las culturas indígenas. Los códices contienen información sobre rituales, sobre historia, sobre geografía. También hay códices genealógicos. Por ejemplo, tenemos libros calendáricos como el Xiuamat, el Tonalamat, el calendario de los tonalis, de los destinos de los días, el Sempoalamat, el calendario de las veintenas, es decir, de los meses. Y que afortunadamente tenemos varios que sobrevivieron de la época prehispánica y que nos damos cuenta de que son de una extraordinaria calidad que verdaderamente es sorprendente. Pero también los manuscritos ya redactados durante la colonia y generalmente ilustrados con imágenes realizadas por los tlahuilosques, los pintores indígenas, ¿no? En términos generales, en Mesoamérica los códices se plasmaron en piel, normalmente de venado, se hicieron en papel amate o en amate en específico. Y es muy probable, aunque no tenemos ejemplos prehispánicos, es muy probable que también se usaron lienzos, probablemente de algodón o de fibras de maguey. Con el paso de los años y después de la llegada de los españoles, se hicieron también en papel europeo. Los códices se hacían con una especie de carboncillo, se cuadriculaba lo que se iba a pintar o se realizaba el contorno de la imagen y posteriormente se pintaba con diferentes colores que eran hechos con materiales vegetales y minerales. Me parece que en Mesoamérica la persona que está haciendo uso de un documento y lo está narrando, lo está leyendo, entre comillas, tendría la posibilidad de, cuando viese un glifo, que el glifo detonara en él una tradición oral ancestral que él ha aprendido durante su vida y que al ver ese glifo detona una serie de imágenes en su cabeza que él transmite de manera oral. Es muy probable que estas ideas también fuesen acompañadas por música y que también fuesen acompañadas por los aromas del copal o de este tipo de inciensos que se ponían en el momento de la lectura. Recordemos que no cualquiera leía un documento. Esto estaba por lo regular entre la nobleza y los sacerdotes. Los códices eran elaborados por hombres y mujeres capacitados para pintar y dibujar, y que además tenían conocimientos profundos sobre la cultura de su pueblo. Los mexicas les llamaban tlacuilos porque escribían pintando. La conservación y manejo de aquellos documentos estaba principalmente en manos de la clase dominante, aunque existen evidencias de que los indios tenían documentos relacionados con la posesión de tierras. La gran mayoría de los códices prehispánicos se perdieron durante la conquista, pero se siguieron elaborando virreinales hasta el siglo XVIII. México es el único país fuera del viejo mundo donde hubo libros. Libros. A mí me da una maravilla. Yo representé a México en la UNESCO 4 años y medio y obtuve que me mandaran de Lina la reproducción de una estela olmeca. Y entonces yo puse ahí, también en México hubo escritura desde antes de la era cristiana. Esos códices, ¿dónde están? ¿Cuántos hay? ¿De qué origen? Hay probablemente 15 de origen prehispánico. Digo probablemente porque hay duda respecto de alguno. Y luego hay centenares de la época colonial.
Son maravillosos. Hay algunos pequeños, otros grandes. ¿Y qué es lo que tienen? Por ejemplo, los del Grupo Borgia tienen registros astrológicos del calendario de 260 días. Tienen también rituales a los dioses, por ejemplo, cómo se hacían las ofrendas, en qué orden. Tienen, por supuesto, imágenes de dioses, de seres humanos, de animales. Luego están los códices mixtecos, que son histórico-genealógicos, interesantísimos. Los estudió Alfonso Caso y nos muestra a él que se llega a la historia hasta el siglo VII de nuestra era. Están los códices mayas, 3 o 4, hay uno que están en duda de si es o no prehispánico, y que esos códices están con escritura completa. La escritura maya llegó a ser completa, la mixteca y la náhuatl son protoescrituras. Los mayas fueron un pueblo muy sofisticado. Y ellos en sus códices hacen registros, por ejemplo, de eclipses solares, del culto a los dioses, de acuerdo con el calendario. Eran maestros de medir el tiempo. De aquí de la región de México, Tenochtitlan, digamos, tenemos 3 códices muy interesantes, de los cuales se ha dudado si son prehispánicos o no. La matrícula de tributos, que está allá en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Esa matrícula tiene registro de la cantidad, por ejemplo, de maíz, de telas, de pieles de jaguar que se entregaban a Tenochtitlan, y pone los signos glíficos de los lugares que entregaban esos tributos. Otro códice mexica que se ha dudado es el llamado borbónico. Se llama borbónico porque está en el Palacio Bourbon de París. Ese códice estuvo en la biblioteca del Escorial en España, pero las tropas napoleónicas se lo llevaron como botín. Es un códice muy interesante, tiene registros calendáricos, tiene también registros de fechas y de fiestas, sobre todo de fiestas. Es muy bonita la última parte. Y para nosotros, también debo decir, son de mucha importancia los cerca de 500 por lo menos de la época colonial. Son códices de todo tipo, genealógicos, calendáricos, históricos, de medicina. Muchos hay aquí en la sede del Museo Nacional de Antropología, pero también, por ejemplo, aquí en la UNAM, en la Biblioteca Nacional, hay un códice, el de Santa María de la Asunción, en la zona de Texcoco. Y también hay en otros lugares del país bibliotecas privadas, incluso tienen algunos. Y luego, ¿dónde hay muchos? En Francia. En la Biblioteca Nacional de Francia debe haber cerca de como 180 o algo así, muchísimos. ¿Cómo salieron? Eso podría dar otra conferencia sobre eso, no es el caso de decirlos. ¿En qué partes hay? En el Vaticano, en Madrid, en el Museo de América. Hay también en la Biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford. Hay también en el Museo Británico, en Bolonia, de Italia. Y también algunos en Estados Unidos, por ejemplo, en la Universidad de Tulane hay unos. Son la sabiduría del México antiguo. Códices se designaban también la tinta negra y roja, intlili, intlapali, color negro, color rojo, quiere decir la sabiduría que está en los códices. Hay textos en los Huehuetlatoli, testimonios de la antigua palabra, que dicen: mira, hijo, ve con los que tienen los libros de pinturas, la tinta negra y roja, óyelos, pregúntales, ellos son los poseedores de la sabiduría. Son un tesoro de México, aun los que no están en México, puesto que son parte de nuestra historia. Los códices se leían de distinta manera, de acuerdo a la tradición de escritura a la que pertenecían, el contenido y el formato. Según los cronistas del siglo XVI,
se leían colocándolos en el suelo sobre unos petates. Entonces el escriba, el lector y los oyentes se situaban alrededor del manuscrito y así tenían a la vista toda la información plasmada en el documento pictográfico. Los códices del centro de México, generalmente tiras de varios metros de largo, se leían de izquierda a derecha. Los códices mayas, en cambio, tenían un tamaño y contenido similar a los libros actuales y se leían en secciones independientes. Los glifos se leían por columnas dobles, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Los códices mixtecos eran leídos en zigzag inverso, comenzando por la parte inferior derecha y relacionando las imágenes hacia arriba, en cada una de las hojas por separado. Los códices adivinatorios se leían conforme a la pregunta que se planteaba, y los mapas generalmente a partir del centro o lugar de donde procedía el documento. En algunos códices prehispánicos se pueden observar líneas rojas que dividen las escenas o huellas humanas que guían el sentido de la lectura. Yo creo que el tlacuilo imagina su historia primero y la plasma en base al formato que tiene. Yo creo que es muy importante la labor del tlacuilo como transmisor de ideas, por supuesto, pero también es muy importante como una persona que piensa, ¿sí?, la cultura y la plasma. Vamos a descubrir el códice Boturini, también llamado Tierra de la Peregrinación. Códice Boturini porque perteneció a la colección del caballero Boturini Benaducci, y Tierra de la Peregrinación porque narra la peregrinación de los aztecas desde Aztlán hasta el lugar de México Tenochtitlan. Bueno, en este caso es un códice que se interrumpe en la región de Culhuacán. Aquí tenemos la lámina 1 que representa a Aztlán. Vemos a dos personajes, uno de ellos es Chimalma, y vemos a un sacerdote, Pajpahuas se llamaban por el cabello largo que tenían. En el año 1 pedernal atraviesan y se van a Culhuacán. Vemos aquí el cerro encorvado, en una cueva, que es la cueva de Chicomostoc, donde hacen ofrendas de Axoyat, unas ramas de abeto, a Huitzilopochtli. En Culhuacán vemos que están los 8 barrios. Aquí vemos los Huexotzinca, los Chalcas, los Xochimilcas, los Aztecas, los Malinalcas, los Chichimecas, los Tepanecas y los Matlatzincas. Y vemos aquí, de manera horizontal, los 4 portadores del dios Tezcatlipoca, Cuauhcoatl, Apanecat, y la mujer al final que avanza es Chimalma. En la lámina 3 y 4 en este caso, nos dice el Códice Oma que en este lugar precisamente Huitzilopochtli le dijo a los aztecas: ya no os llamaréis aztecas, sino mexicas. Aquí tenemos la serie de años que corresponde a todo lo que hemos visto, que se lee en Bustrófedon de esta manera, horizontal, y luego aquí de manera vertical. Aquí vemos la primera atadura de años en el año 2 Cañas o Meacat, donde vemos los bastones de fuego y vemos el desplazamiento de estos mexicas que llegan después a Tula. Se quedaron todos esos años y luego pasaron a Tlatlalaquian, lugar donde el agua entra en la tierra. Llegamos a Tecpayocan y en Tecpayocan vemos que los mexicas hacen su fuego nuevo y aquí los vemos siendo atacados por los enemigos. En la conflagración mueren Tecpatzin, Huitzilihuit y Tetepantzin. Aquí los vemos muertos, ¿no? Y pasan después a Popotla. Vemos los popotes aquí y se quedan 4 años. Y luego pasan a Texcatitlán y de aquí pasan a Cuitlahuayan y se quedan 4 años antes de llegar a Chapultepec. Y vemos que están aquí en Acocolco, el lugar donde el agua hace meandros, y fueron atacados por los colhuaques y los altocamecas. Aquí vemos los guerreros Huitzilihuit y Chimalchochitl aquí siendo capturados por los colhuaques. Y aquí vemos los años que bajan y estuvieron en el barrio de Contitlán. Y aquí viene esta penúltima, porque la última es un pedazo solamente de lámina. En esta última me parece que hay un cambio en la escritura. Aquí vemos, por ejemplo, en esta parte,
Vemos una casa y vemos un señor y una señora, un señor que está haciendo el amor con la señora. El texto en náhuatl dice mopilhuatito, fueron a procrear. Y aquí yo veo una influencia de, digamos, de la cultura española, porque hay un camino con huellas. Que aquí querían expresar fueron a, pero dentro de la palabra, de la locución mopilhuatito, no hay ninguno ir a. O sea, yo creo que esto sí nos muestra claramente que aquí hubo una influencia. Después la lectura es normal. Culhuacán, digamos, tuvo una guerra con Xochimilco, y aquí vemos, entonces preguntan, y mexica ayocajque, en náhuatl, los mexicas ya no caben en la cárcel, eso es la cárcel, y aquí vemos el pueblo mexica que está arrastrándose, que es lo que muestra pictográficamente, que ya no caben. Y entonces Coxcoxtli, aquí lo vemos, está diciendo a los dos mexicas que vengan, Xihualhuian le dice en náhuatl, que vengan. Y Coxcoxtli les dice, estamos en guerra con Xochimilco y les pido un xiquipili. Pero en este contexto sabemos por otras fuentes que el rey Coxcoxtli les pidió a los mexicas 8,000 orejas para comprobar que tenían 8,000 prisioneros. Y aquí en la última parte de esta secuencia pictórica vemos claramente el diálogo. Aquí el mexica dice, les vamos a cortar las narices. Aquí vemos la punta del cuchillo de obsidiana sobre la nariz del prisionero y vemos en la mano izquierda puntitos con 2 orejas y con la corona del rey Coxcoxtli, lo que se traduce por, si cortamos las orejas, el rey Coxcoxtli va a creer que hemos cortado las 2 orejas y que por lo tanto tenemos únicamente 4,000 prisioneros. Para que no sea así, le vamos a cortar las narices. Vemos que salen los 2 mexicas ya a la guerra, mandados por los de Culhuacán como mercenarios, y aquí se acaba el códice. No sabemos exactamente el por qué, sabemos que en 1576 hubo una epidemia, podría haber muerto el tlajuelo, pero yo creo que el cambio en el sistema de escritura puede indicarnos que en un momento dado dijeron, ¿y para qué más, no? Si ya estás pintando lo que ya sabemos oralmente, ¿por qué vamos a seguir un códice que ya no corresponde quizás al original, no? Durante muchos años ha existido una diferencia entre considerar si los códices son escritura o no lo son. Algunos dicen que la escritura de los códices mesoamericanos es imperfecta, es decir, no llegó a desarrollarse al grado tal de alcanzar a ser alfabética. Si la comparamos con la tradición europea, que es alfabética, es obvio que no cumple las características. Sin embargo, sí se podían hacer lecturas de ciertos glifos. Por ejemplo, la A con el glifo del agua, para poner la A se dibujaba un glifo de agua, ¿no? Para poner la sílaba me se utilizaba el maguey, que en náhuatl se dice metl. Para decir las sílabas tosan se utilizaba una tusa, que se dice tosan exactamente. Entonces, cuando las juntaban, era muy particular porque decía metosan, que sonaba muy parecido para los indígenas al nombre del primer virrey, por ejemplo, ¿no? Esta semiescritura que vemos en los códices, tanto principalmente en los prehispánicos y en algunos coloniales tempranos, era la mitad del sistema. Probablemente la otra mitad del sistema, que es la que ya no existe, es la oralidad. El que leía un códice tenía memoria de él y sabía cómo hacerlo. Cuando llegan los españoles, me parece que su manera de pensar, su manera de escribir, influyó muchísimo sobre la mente, sobre las maneras de hacer las cosas de los antiguos pintores indígenas, ¿no? Que ellos dijeron, bueno, nosotros pintábamos con imágenes, pues ellos están digamos, pintando lo que dicen, pues nosotros lo vamos a hacer también, ¿no? Vamos a empezar a tener en la colonia códices mixtos que plasman, digamos, no solamente la idea, la acción misma, sino también la lengua. Aquí estamos frente al códice mendocino, que así se llama,
por el virrey don Antonio de Mendoza, que pidió que se hiciera para que Carlos V tuviera una idea de lo que hacían sus súbditos de la Nueva España, ¿no? Este códice se compone de 3 partes. Una parte es las conquistas de los reyes mexicas, de los Tlatoani mexica. La segunda es una matrícula de tributos. Y esta tercera parte, que me parece que no es genuinamente indígena, porque todo lo que tenemos en este contexto era de usos y costumbres indígenas que remitían a la oralidad, según me parece. Y yo creo que en este caso los mecenas, digamos, de esta obra pidieron a los indígenas que consignaran pictóricamente lo que hacían a diario, digamos, en la vida cotidiana. Por ejemplo, aquí tenemos a un mensajero, un embajador, con su bastón, y su abanico, que son los rasgos típicos del embajador. Tenemos al músico que está cantando y tocando el huehuet con todos sus instrumentos. Aquí tenemos el ladrón en medio, con un glifo típicamente indígena pictográfico. Vemos la acción, vemos al ladrón que está robando. Y ahora si vemos cuando está siendo castigado, en la lámina siguiente, aquí lo vemos inclusive apedreado, y aquí vemos el mismo nombre de ladrón, pero con elementos pictográficos. Tenemos hilo, ichtli en náhuatl, y tenemos un cuchillo que está cortando. Cortar en náhuatl se dice tequi. Entonces tendríamos la palabra ichteki. Y ichteki en náhuatl quiere decir ladrón. Y me parece que es algo ya inspirado por los españoles, aun cuando es un contexto muy temprano, de mediados del siglo XVI, ya tenemos una influencia. Y hay otro ejemplo que corresponde a la perspectiva. Aquí tenemos el templo de Moctezuma en perspectiva. Y la perspectiva es algo que aparece después de la conquista. Entonces, en este códice de mediados del siglo XVI ya tenemos esta influencia del pensamiento español. Con la llegada de los españoles, los códices se fueron transformando y la lectura fue adquiriendo las características de los libros europeos, tal y como los conocemos actualmente. Las órdenes religiosas protagonistas en el contacto cultural entre el Viejo y el Nuevo Mundo fueron los franciscanos en primer término, en segundo término los dominicos, porque fueron los primeros en arribar. Y fue un papel estratégico. En aras de divulgar la nueva fe, en aras de cambiar el pensamiento religioso de estas gentes, tuvieron que destruir muchos documentos que registraban su pensamiento antiguo y su pensamiento religioso. Pero a su vez, para conocer el pensamiento de estas gentes, tuvieron que aprender sus lenguas. Y al conocer las lenguas descubrieron que había sistemas de escritura propios, se abocaron a conocer y a descifrar esos sistemas de escritura, hicieron gramáticas, vocabularios, artes de la lengua, mucho antes que otras lenguas en el resto del mundo, y eso permitió que mucho de ese conocimiento antiguo se trasladara a los nuevos formatos. Si bien es cierto, los frailes tuvieron un papel destructivo, empezando por Zumárraga, el primer arzobispo, en 1529 hizo una gran quema de códices. Cortés, desde que destruyó la ciudad de Tenochtitlan en la toma, se quemaron lo que podríamos llamar ahora bibliotecas y archivos. Hubo procesos inquisitoriales para quien guardaba libros, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esto ocurrió, en contraparte, ellos, cuando fueron sensibles a la riqueza de los conocimientos ancestrales, no solamente propiciaron el uso del alfabeto, dieron espacio para la subsistencia o la permanencia de los sistemas de escritura pictográficos. Hay muchos códices, no solamente, digamos, de la zona maya, el caso del Ande, la escritura y el silabario, que fue crucial. Acá en México, Tenochtitlán, tenemos los casos de Diego Durán, tenemos el caso de Sagún, en donde ellos sabían que los informantes estaban utilizando sistemas de escritura propios. Y no solamente lo toleraron, sino que lo propiciaron, dieron las condiciones para que eso ocurriera. Un caso muy especial es el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Se fundó en 1536 y en ese lugar se escribieron muchos códices. Códices escritos con pictogramas
y a la vez también con el pensamiento indígena escrito en lenguas nativas, pero ya con el alfabeto. El Códice de la Cruz Badiano es uno de los portentos que reflejan ese contacto, ¿no? Si bien es cierto, pasar un texto oral al papel, dejarlo atrapado en el papel, pierde mucho de la riqueza de su despliegue. Por otra parte, es la manera en que perdura. Sahagún, cuando llegó a México, después de la primera oleada de los primeros franciscanos, él llegó en 1529, sensibilizó de todos estos antecedentes y durante muchas décadas hizo varios proyectos de investigación, recopilando esta oralidad, recopilando o creando él documentos en náhuatl, pero del pensamiento cristiano. Una salmodia cristiana que fue la única que vio el impresa en vida, también otros sermones, algunos manuscritos que tenemos la suerte que se conservan aún en México, en la Biblioteca Nacional de México, lugar donde nos encontramos, se resguardan algunos de los sermonarios de Sahagún. Y Sahagún pues nunca cesó. El Códice Florentino es como la gran enciclopedia del mundo náhuatl, donde se recogen en limpio los traslados de otros códices, que son, vamos a decir, primeras versiones o borradores, como los primeros memoriales, los códices matritenses, y que todo este gran compendio de la cultura, pues abarca desde los temas sagrados, los cantos, la oralidad, y termina con una intencionalidad muy clara. El cierre del códice es la historia de la conquista, vista por los que fueron derrotados. Es un códice realmente crucial para el entendimiento, no solamente del pasado prehispánico inmediato, sino para la manera en que ocurrieron los hechos de la conquista y muchos de los hechos del siglo XVI, vista por los propios indígenas mexicanos, náhuatl sobre todo. A ver, bueno, lo paro ahí porque ya la parte que viene es la parte de códices coloniales, la cual es muy interesante, pero hablaremos de ella después. Entonces, ahorita quisiera concentrarme sobre todo en la primera parte de este video. ¿Qué les pareció? ¿Qué les dijo este video sobre los códices, las formas de registro, etcétera, etcétera? Isaac. Pues yo entendí pocas palabras que son manuscritos, los códices, donde los pueblos indígenas pues pudieron dejar registro de su cultura, ¿no? Principalmente plasmada en imágenes. Y también con el fin de poder conservar su pasado y mostrar sus tradiciones, sus creencias, etcétera, etcétera. Ok, muchas gracias, Isaac. Marco. A mí en general me pareció bastante interesante el cómo cada uno como cada pueblo, por así decirlo, tenía su propia manera de basar su conocimiento y parte de su pasado y cultura. Incluso en la azteca, antes de la conquista, cómo complementaban el uso, por ejemplo, así decirlo, de imágenes para contar las historias, el calendario y demás cosas. Ok, muchas gracias, Marco. Carol. Bueno, a mí me parece interesante que justamente tengan una estructura propia de lo que se podría llamar un texto. También que lo realizaban personas especializadas, o sea, no cualquiera lo hacía, sino una persona con conocimientos sobre su pueblo, sobre la escritura misma y sobre todos estos formatos. También algo que se me hizo muy interesante fue cuando se introdujo el alfabeto latino y se empezó a escribir, también se hacía a la vez el formato que tenían de imágenes que relacionaban con la historia que está contando la imagen. Los ayudaba a recordar ciertamente lo que tenían que decir. Ok, muchas gracias, Carol. Y ahí ya se pierde, ¿no? Como señalan en el video, en la entrada del alfabeto, se pierde la riqueza de la oralidad, pero se gana también con el hecho de que estas tradiciones van a perdurar al registrarse en papel, ¿no? Al registrar esta oralidad de alguna manera también, ¿no? Muchas gracias, Carol. Viridiana. A mí se me hizo muy interesante. Ajá. Bueno, como ya he dicho, a mí me encanta esa parte de México, es lo que más me gusta y es lo que a mí, yo me gustaría especializarme en eso,
Por ejemplo, por lo que sé que aunque sabemos escrituras sobre la cultura náhuatl y la cultura maya, hay otras que no saben por completo y eso también es importante, ¿no? Y creo que algo que a mí me gusta mucho de los códices es que pues nos da, bueno, de los códices y los demás escritos de otros pueblos, o sea, no solamente de México, es que siempre los humanos queremos escribir nuestro pasado, o sea, que tenemos esa como... necesitamos como tenerlo, tal vez no escrito, pero como usted dice, no oralmente y si no después pictográficamente, creo que es algo importante para mí de señalar, que siempre nos gusta a los humanos como estar recordando nuestro pasado, nuestra cultura, nuestra historia. Esto es algo que se da en todos los pueblos, en todas las sociedades, justamente. Esta necesidad del hombre de recordar, que es algo de lo que menciona Romero Galván, ¿no? En un principio en su texto, este vínculo, y que es una capacidad humana particularmente, ¿no? Muchas gracias, Viridiana. Fabián. Hola, buenos días. Buenos días. A mí se me hizo muy interesante esta parte de la evolución de los códices. Por ejemplo, cuando nos estaba explicando el profesor acerca de que estaban haciendo el amor y que se ven las patitas, y que dice, aquí es donde hubo una intervención ya del lenguaje de fueron a, ¿no? Que no existía como tal el a. Entonces es interesante esta parte de la evolución. Si hubiera sido aún más interesante revisar o bueno, ver la demás parte del texto de los códices coloniales para ver esta evolución continua de cómo es que eran antes y cómo es que se convirtieron, bueno, un periodo después, ¿no? La otra parte que también me interesó es quiénes poseían estos códices, ¿no? Las personas que sí, como ya mencionaron mis compañeros, que estaban especializadas, pero también acerca de estos indios que tenían sobre sus tierras, ¿no? Los códices de sus tierras y cosas así. Dices, pues bueno, no es de que cualquiera tuviera la posibilidad o supiese escribir o... Bueno, no era como tal escribir, bueno, no sé si sí se diga como tal, pero era más bien sobre dibujar, ¿no? Entonces, es más no que sé, dibujo, Fabián. Hay un debate, hay una discusión, pero es más que dibujo. Digamos que formas de registro. Si no queremos entrar en el debate, hablemos de formas de registro, no de dibujo. Okay, ¿no? Una forma de registro y esta parte de las bibliotecas que, si así le queremos conocer, como nos mencionan, ¿no? De los archivos que ya existían y que lamentablemente fueron quemados por Zumárraga y Cortés, ¿no? Entonces es interesante este documental. Ok, gracias, Fabián. Marisa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A mí me pareció muy interesante, sí. Algo que me gustaría señalar es cómo aquí también existe esta parte de que el conocimiento era un privilegio, ¿no? Que solamente se encontraba entre gente muy importante. Claro, no cualquiera tenía el derecho a conocer, al conocimiento. Eso me parece como que muy interesante, ¿no? Porque se ve mucho en la historia. Por otro lado, hablando más de la actualidad, me parece muy interesante cómo si los códices son conocidos y son llamados como los registros de la historia del México antiguo, porque hay algunos que no están en México, por ejemplo, porque unos están en Francia, otros en Estados Unidos, se me hace bastante interesante. Marisa, ya hablaremos un poco así como dijo León Portilla. Hablar de eso me implicaría otra conferencia, ¿no? Yo me la voy a pasar hablando de ese asunto también, de la salida de estos códices, ¿no? Que anticipo un poco, bueno, se debe al proceso histórico mismo de los códices, de la valoración de los códices o de la poca valoración de los códices. Y hay un personaje, uno de los personajes, digo muchos, los códices salen de muchas maneras, pero uno, vamos, y tienen una función y una finalidad que llegan a su destinatario algunos de ellos, ¿no? O sea, es decir, algunos son, por ejemplo, reclamos de las comunidades indígenas al rey. Entonces, estos códices, se mandan los códices, tenemos muchos Techaloyan, etcétera, se mandan al rey. O sea, esa es su función y por eso están allá también. O sea, no es que digan, regrésenme mi códice, porque no, era para el rey el códice, ¿no? O sea, llegó a su destinatario. Pero por otro lado tenemos también un proceso de extracción de muchos códices, sobre todo en el siglo XIX, y uno de los personajes que será más
digamos, despreciado por la memoria mexicana es el famoso Oban, que va a sacar muchísimos documentos, mucho de lo que está en Francia hoy en día, se lo llevó Oban, ¿no? Lo compró, etcétera, y finalmente lo sacó a escondidas, ¿no? O sea, se lo llevó a escondidas, ya hablaremos un poco de esto, ¿no? De cómo se lo lleva a Francia, y eventualmente Oban lo acaba heredando a la Biblioteca Nacional de Francia, ¿no? O sea, no se lo queda él nada más, lo hereda a la Biblioteca Nacional de Francia. Sí quisiera señalar que no es un asunto del mal llamado malinchismo, como dicen, digo, habrá que reformular esa expresión, pero una cosa sí tenemos que reconocer, la mayoría de los que se quedaron en México están perdidos. Los que se fueron a Francia, ahí están en la Biblioteca Nacional de Francia y cualquiera los puede consultar, ¿no? Ahí es donde no es que esté bien, pero finalmente tendremos que valorar también, ¿no? No nada más decir, se llevaron nuestros cosas, pues sí, estuvo mal, pero hoy en día muchos se preservan por eso. O sea, en realidad cuando vemos al siglo XVIII, veremos cómo Boturini, por ejemplo, hizo una gran colección documental, una de las mayores, mayor todavía que la de Sigüenza del siglo XVII, ¿no? Y esta colección documental, cuando cuando expulsan a Boturini y la Nueva España, ¿no? Se expropia, el gobierno novohispano expropia, ¿no? La colección Boturini y la deja en un archivo, la secretaria del virreinato. Y cada X tiempo iban haciendo catálogos, bueno, no catálogos, pero sí inventarios, ¿no? De la famosa colección Boturini. Y cuando uno revisa los inventarios de la colección Boturini, nada más del siglo XVIII, o sea, los distintos inventarios, uno va viendo cómo se va reduciendo, ¿no? Cada vez hay menos documentos en el inventario. ¿Y dónde quedaron los que sí estaban antes? ¿Quién sabe? ¿No? Entonces, insisto, sí, pero sí hay que ser críticos con eso, pero también hay que reconocer que muchos de esos documentos existen, ¿no? Porque se los llevaron, ¿no? O sea, no hemos sido capaces de preservar nuestra propia memoria, ¿no? Y de valorar esa propia memoria. Y eso sí hay que considerarlo. No digo que siempre. Hoy, por ejemplo, hace muy poco tiempo, el INAH hizo la mayor inversión que ha hecho en la historia del INAH, ¿no? En la compra de un documento, ¿no? Un documento muy importante del cual hablaremos, ¿no? Eventualmente, un códice, pero es un códice obviamente escrito, ¿no? Con caracteres latinos, una parte en náhuatl, una parte en castellano, que parece ser son los originales perdidos hasta el siglo XX de uno de los mayores historiadores indígenas del siglo XVI, que es Fernando de Alba Istrízochitl. Sus originales estaban perdidos, desde el siglo XVIII estaban perdidos. Con lo que contábamos era con las copias que habían hecho Boturini en su momento y Mariano Beitia en su momento, los dos en el siglo XVIII. Y a partir de esas copias que hicieron Boturini y Beitia, es que teníamos ediciones, conocíamos la obra de Istrízochitl, no, se desconocían los originales. Desde el siglo XIX, perdón, está perdido, ¿no? Desde el siglo XVIII. Eventualmente en los 80s del siglo XX apareció este manuscrito, ¿no? Es, insisto, uno de los grandes historiadores novohispanos, indígenas, de origen indígena, etcétera, etcétera, y aparece, ¿no? Estos originales de Istrízochitl en la Sociedad Bíblica de Londres. Y la Sociedad Bíblica de Londres decide que pues va a subastar. Digo, porque ni la Sociedad Bíblica tenía conciencia de que los tenían, ¿no? O sea, estaban ahí arrumbados, ¿no? Recupera este documento, lo descubren en su propia biblioteca, lo van a vender en una subasta, pero la Sociedad Bíblica, sabiendo el valor que tenía estos documentos, le da prioridad al INAH, o sea, le da precio especial, digamos, al INAH, ¿no? En la subasta, y el INAH lo adquiere. Carísimo, de todas formas, ¿no? Entonces, México recupera, ¿no? Estos originales de Fernando de Alba Istrízochitl, que hoy son el mayor tesoro del INAH, lo tienen bóveda de seguridad y bla, 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 ¿no? Hace algunos años, hubo una exposición de códices, tendrá unos 5 años más o menos, ¿no? Hubo una exposición de códices en el INAH extraordinaria, ¿no? Que yo creo que no se va a repetir.
porque lo que estaba haciendo el INE era lucir la joyita que acababa de adquirir, ¿no? Entonces uno llegaba a la exposición y lo que veía, lo primero era en una vitrina, pues el códice, ¿no? Y abierto, con la parte de la caligrafía Istlizochtli, ¿no? Y ya después lo que hizo el INA fue sacar, ¿no? Todos los códices que tenía, pedir muchos otros. Entonces el INA logró juntar en una sola exposición una cantidad impresionante de códices que difícilmente se van a volver a ver juntos, ¿no? Códices de todos lados. Entonces fue una gran exposición y además pudimos ver este documento que tan caro salió, pero bueno, pues finalmente es un documento muy importante. ¿Qué hacía Istlizochtli en la Sociedad Bíblica de Londres? Pues resulta que en el siglo XIX, José María Luis Mora, uno de nuestros grandes liberales, ¿no? Pensadores liberales del siglo XIX, que andaba promoviendo la libertad de cultos y todas estas cosas, ¿no? Pues decidió que le pidió a la Sociedad Bíblica de Londres que le mandaran unas Biblias protestantes y se las campalachó por el códice Istlizochtli, ¿no? Dijo, mándame unas Biblias protestantes y yo te doy este códice, ya es con él lo que quieras, ¿no? Y pues lo cambió por Biblias protestantes, ¿no? Uno de los documentos más importantes, ¿no? Bueno, en fin, ahí ya son cosas del asunto. No me cae bien Mora por eso, pero bueno, ese es otro asunto. Por otras cosas sí me cae muy bien, pero por eso en particular no me cae nada bien, ¿no? Entonces, bueno, eso es a lo que voy, que a veces hay una falta de valoración de los propios documentos y por eso también no es nada más, ¿no? El extranjero que viene a robarse los documentos y despojarnos de nuestra memoria. Nosotros solos nos despojamos de nuestra memoria muchas veces, ¿no? Entonces hay que hacer conciencia de eso, ¿no? Eso es muy, muy importante. Bueno, ya me pasé aquí 3 horas. Marisa, no sé si querías decir algo más o ya le damos la palabra a Daniel. No, era todo. Muchas gracias. De nada. Daniel, hijada. Hola, yo lo que quiero rescatar de esto es que su comunicación, cómo era dual, cómo era una escrita y una hablada, que la que estaba plasmada en los códices no era lo que decían, como lo hacían los españoles, sino la idea en sí. Eso y también la forma en que se tenían que leer, ya decía que en el siglo XVI que se leen en el piso. Y, por ejemplo, los mixtecos que se leen de zigzag inverso, para mí eso es lectura, ya es escritura. Hay todo un debate, Daniel, ¿no? Y yo creo que ahí podríamos tomar posicionamientos, ¿no? Pues depende cómo definas la escritura, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo primero. Lo que sí es cierto, y esto que dice León Portilla, protoescritura, escritura, en fin, ¿no? Durante mucho tiempo se consideró que ninguno, ni la maya era una forma de escritura. Finalmente se valoró las investigaciones en torno a las estelas y la epigrafía maya. Se vio que en efecto es muy complejo el sistema maya y que ahí hay una escritura, o sea, no es nada más una forma de registro gráfico, ¿no? Y en el caso de los nahuas también, nuevas investigaciones han mostrado que es mucho más que solamente pictografía, ¿no? Entonces, digamos que todavía hay mucho por aprender y por conocer, ¿no? De estas formas de registro. No sabemos tanto, o sea, estos investigadores, muchos de ellos, sobre todo, se me fue el nombre, los del INE y demás, ¿no? Son a veces como muy tajantes, esto es así, bueno, todavía no tenemos tanta certeza, ¿no? O sea, apenas estamos seguimos descubriendo muchas cosas se perdieron en el camino, muchas se recuperaron gracias a la labor, debemos decirlo, ¿no? De los religiosos, pero, o sea, después de un proceso devastador de conquista, mucho se recupera gracias a esto, pero pues muchas cosas se pierden, entonces hay cosas que desconocemos realmente, ¿no? Cómo funcionaban, pero hay hipótesis al respecto y creo que hay que manejarlas en esos términos. Yo creo que son formas complejas de registro y en esa medida, si no cumplen los requisitos absolutos de la escritura, son algo muy similar, ¿no? Porque no es nada más un registro gráfico, ¿no? Gracias, Daniel. Ana. Sí, ¿se me escucha bien? Sí. Yo quería comentar algo que dijeron al principio del video, que sí, aunque los códices eran escritos por personas como que merecían, no sé cómo explicarlo bien, también estaban las mujeres, o sea, no nada más eran los hombres, sino que dentro de ese privilegio también estaban las mujeres. Y hablando sobre los códices perdidos, siento que si tenemos mucho conocimiento adquirido de los códices que tenemos aquí guardados o que se pueden consultar de otros lados, siento que tendríamos conocimiento muchísimo más amplio si tuviéramos todos completos.
Ana, en esta conciencia plena de lo que tú has señalado, ha habido proyectos conjuntos, Francia, México, etcétera, para hacer accesibles estos documentos, ¿no? Por ejemplo, hay un proyecto que ustedes lo pueden buscar en internet, es el proyecto Amoshkali, que es un proyecto de digitalización y estudio de el repositorio de manuscritos orientales de la Biblioteca Nacional de Francia, que es donde se encuentran los códices mexicanos que tienen bueno, y los documentos, porque no son solo códices, ¿no? Los documentos mexicanos que tienen en la Biblioteca Nacional de Francia. Entonces se digitalizaron muchísimos. Ustedes pueden entrar ahí y ahí están las digitalizaciones. Algunos tienen estudios, algunos no, ¿no? Pero ya, digamos que han tratado los distintos repositorios ahora con las maravillas de la era digital, ¿no? De hacer accesibles, que todos podamos conocer estos documentos que pues, son tan importantes, ¿no? Para la historia de nuestro país, ¿no? Y para la historia en general, ¿no? Finalmente. Ok, muchas gracias, Ana. Daniel Reyes, luego Luis, y ahorita pasamos a la sistematización de esto. Hola, ¿me escucha? Sí, perfecto. Ah, vale. Pues a mí me llamó la atención el cómo se difundía ahora sí que el conocimiento de los códices como en la antigua Grecia, es decir, los poemas, cómo se, de alguna manera, cómo se leían ante la sociedad o ante el pueblo. Y pues considero que sí es escritura como tal, puesto que es un sistema básicamente de jeroglíficos, los cuales se les da una interpretación, nada más que actualmente pues tal como nosotros, por ejemplo, bueno, los comunes mexicanos vemos el chino o el idioma árabe, pues nada más vemos dibujitos o cosas raras. Entonces, considero que es más o menos lo mismo, ya que tiene pues su estructura y todo eso. Daniel, muchas gracias. Con respecto al asunto del debate de la escritura, no es negar, bueno, hay quienes sí niegan absolutamente todo lo que tenga que ver con los códices, ¿no? Lo asumen como manifestaciones primitivas casi, ¿no? Pero, vamos, en el debate no es que haya un menosprecio propiamente, sino el debate tiene que ver muchas veces con las características de la escritura, el carácter, por ejemplo, fonético que tiene la escritura, y que se ha asumido que la escritura, las formas de registro, no todas, mesoamericanas, algunas de las formas de registro no lo cumplen, ¿no? Ahora, pensemos, habría que aclarar, porque no es una forma de registro. Por ejemplo, no es lo mismo como los mayas registraban que como lo hacían el sistema mixteco-zapoteco, ¿no? Que va a derivar en las formas de escritura que van a ser distintas del centro de México, ¿no? Que son las náhuatl, finalmente. Entonces son sistemas distintos, se parecen, ¿no? Pero son sistemas distintos. En el caso, por ejemplo, del sistema maya, sí hay una escritura plena. Es una escritura plena no solo, o sea, pensándolo desde una perspectiva occidental, o sea, los propios mayas fueron haciendo cada vez más complejo el sistema de escritura, al punto de que hay elementos fonéticos, de construcción fonética. Si yo junto una letra con otra, me da un resultado. Sí, esa es la construcción fonética, no nada más de hay una casa, dibujo una casa, ¿no? Sino que hay una construcción fonética. En el caso de los nahuas, por ejemplo, hay un principio, lo que llaman, por ejemplo, el rebus, ¿no? Que sí hay ciertas construcciones que por el sonido, ¿no? El sonido que generan, se van pegando, ¿no? Ya no nada más es quiero representar una casa, dibujo una casa, ¿no? Sino hay sistemas más complejos, ¿no? Pero sí tiene que haber este componente que trascienda solo la literalidad de lo que está representando para que sea escritura, ¿no? O sea, no quiere decir que sea menos, pero si yo para representar una casa dibujo una casa, no es propiamente escritura, es una forma de registro y de expresividad, sin lugar a dudas, pero no es propiamente escritura. Tiene que ser un sistema más complejo, ¿no? Para que sea considerado escritura, ¿no? Pero, en efecto, lo que hoy se ha visto es que el náhuatl, bueno, el maya sin lugar a dudas lo es, y el náhuatl, que normalmente se consideraba que era mucho más elemental en ese sentido, se ha visto que es mucho más complejo, ¿no? Y que, en efecto, tenemos estos indicios de elementos, sino propiamente fonéticos y silábicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso lo hace interesante. Gracias.
Daniel Luis, y ahorita pasamos a Hola, buenos días. sistematización. Buenos días. Yo quería rescatar, como dijo un compañero anteriormente, que, bueno, dependiendo del área de donde venía el códice, tenía una distinta manera de leerse, ya sea de izquierda a derecha, en zigzag, o de izquierda a derecha, arriba abajo. Entonces, eso me pareció muy interesante. Y me gustó mucho el video porque de repente en un libro o en una revista ves fragmentos de los códices y te preguntas, bueno, ¿cómo lo leían o cómo lo transmitían el conocimiento? Entonces este video ya me dejó un poquito más claro cómo lo hacían y ya. Muchas gracias, Luis. En efecto, una de las cosas que tenemos que considerar, generalmente cuando se habla de Mesoamérica, se corre o se comete el error de plantear que eran, pues sí, Mesoamérica es una zona cultural, una área cultural, ¿no? Que pensamos en Kirchhoff, que comparten características, pero no todos los pueblos son iguales, no son lo mismo, no es un solo pueblo, ¿sí? A veces vemos el mundo mesoamericano de esta manera, y esto se refuerza con la idea de la conquista que tradicionalmente se maneja. Cayo Tenochtitlan, ya se acabó la conquista. Oye, pero los mexicas sí, pues gobernaban mucho, pero no era todo, ¿no? También existían otros pueblos. Y esa es la historia a veces que manejamos. Entonces, cuando pensamos en Mesoamérica y en el México antiguo, casi siempre pensamos en esta condensación de características en los mexicas. Ya, ahí, eso es todo, ¿no? Pero es mucho más complejo, son distintos pueblos en distintas temporalidades. En el posclásico tenemos a los mexicas que predominan, pero insisto, no son los únicos, ¿no? Entonces son pueblos distintos. Y en ese sentido, tenemos que pensar que los mayas tenían sus formas de registro, los mixtecos, los zapotecos tenían su forma de registro, ¿no? Y que, insisto, aunque tengan elementos en común y es lo que le permite a Kirchhoff en un momento dado decir, todos estos son pueblos mesoamericanos, ¿no? Son pueblos distintos, de lengua distinta, tradiciones distintas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo que sí quisiera que tuviéramos muy, muy claro, ¿no? Voy a tratar, nos queda poco tiempo, de sistematizar esta parte de lo que hemos venido trabajando, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste la tradición? Primero, la tradición de registro, empecemos por ahí. Después nos concentramos en la tradición historiográfica, ¿no? La tradición de registro mesoamericana, pues desde tiempos muy remotos existe, ¿no? En Mesoamérica, formas de expresión gráfica, ¿no? Y formas de expresión gráfica complejas. El mayor desarrollo inicial, pero también, desde los inicios que se tiene referencias al respecto, se da en la zona maya y en el área oaxaqueña, ¿no? También es donde se va a dar el mayor desarrollo inicial. En el clásico, en el periodo clásico, que es más o menos del 100 al 650, ¿no? Después de Cristo, esta forma de registro se va a dar sobre soportes duros, es decir, los códices todavía no existen en el clásico, ¿no? ¿Qué soportes duros? Piedras principales, ¿no? Entonces, van a ser registros esculpidos, algunos pintados, pero principalmente esculpidos, y va a ser la forma predominante de registro en Mesoamérica durante el clásico, ¿no? ¿En qué consistía? Bueno, este sistema se fijó escultóricamente sobre estos soportes rígidos, como la piedra, y son las lápidas, las estelas, los altares, y posteriormente en los monumentos mismos. De hecho, ya desde el preclásico, ¿no? Tenemos algunas manifestaciones con la cultura olmeca, ¿no? También tenemos estelas y demás, que empiezan a manifestarse estas formas de registro sobre soportes rígidos, ¿no? Y bueno, también se representaba en cerámica, ¿no? Y en la pintura mural, ¿no? Tenemos pintura mural también en este periodo, ¿no? En el clásico, particularmente, pues en la zona maya, ¿no? Por ejemplo, es uno de las grandes manifestaciones de la pintura mural, pero que tiene que ver con estas formas de registro en estos soportes rígidos. Son los estudios mayas, justamente, ya lo había señalado hace rato, los que van a abrir la puerta a los nuevos descubrimientos. Gradualmente se va a ir decodificando primero la escritura maya y después se va a llegar a la conclusión de que en efecto, ¿no? Es una forma plena de escritura, no protoescritura ni medio escritura, o sea, es plena, una forma plena de escritura, ¿no? Esta forma de registro glífico se encuentra principalmente en monumentos en Oaxaca, en la zona sur de Veracruz, en la zona occidental de Tabasco también, en las tierras bajas mayas, ¿no?
Y bueno, se inicia, ya habíamos dicho, el preclásico medio, ¿no? Más o menos, poco antes del arranque del clásico. Bueno, no tampoco, son 400 años, pero bueno, más o menos por el 400 antes de Cristo. Y su vigencia, la vigencia de esta forma de escritura glífica sobre soportes rígidos va a disminuir en el clásico tardío, ¿no? Más o menos para el siglo X después de Cristo, ¿no? Y bueno, no solo, ¿no?, se registraban, porque este era uno de los debates, ¿no?, de estas formas de registro. Se pensaba que solo se registraban observaciones astronómicas o acaso un registro del tiempo de manera abstracta, ¿no? Eventualmente se va a lograr decodificar estas formas de escritura de registro y se va a ver que también contienen información política, social, histórica, el tiempo histórico, y que este tiempo histórico, por ejemplo, se registra mediante el registro calendárico de los acontecimientos. O sea, nos habla también de la existencia de un calendario complejo, ¿no?, para el registro de los acontecimientos históricos. Y obviamente, bueno, pues que también los glifos tienen distintas funciones y distintas características, ¿no? Tenemos glifos emblemas, glifos topónimos, que son los que acotan lugares, espacios donde se dieron los acontecimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos, son formas complejas de escritura, ¿no? Que los mayas, por ejemplo, en estas inscripciones del clásico, registraban historias locales de centros de poder hegemónicos y los temas que atañen finalmente a las élites gobernantes, que son nacimientos, entronizaciones, muertes, matrimonios, conquistas, ¿no? Eso es esencialmente lo que encontramos en estas formas de registro del clásico sobre soportes duros, en las estelas, en los monumentos e incluso en la pintura mural, ¿no? Lo que estamos encontrando son historias de poder, ¿no?, vinculadas a estas élites gobernantes, ¿no? Linajes, historias de poder, etcétera, etcétera. Para el posclásico, esta forma de registro sobre materiales duros va a ser sustituida por el registro pintado en materiales blandos, ¿sí?, en superficies más reducidas, en espacios multiplicables, ¿no? Y es lo que hoy pues se llama libro, ¿no? O sea, bueno, se le considera libro o códices. Y es también probable que estas formas, este tránsito de los soportes duros a los soportes blandos se dé en la zona maya o oaxaqueña. Es muy probable que haya sido en esta región, ¿no? El uso de estos materiales blandos, ¿no?, y del códice, finalmente lo que será llamado como códice, se va a generalizar en el posclásico, ¿no? Hay distintos tipos de códices, y es lo que vieron ustedes en el documental, ¿no?, que tienen funciones distintas, ¿no? De los principales y los que tienen que ver más con un vínculo con esta gran cosmovisión que manejaban estos pueblos, pues son los Xuamatl, por ejemplo, ¿no? Los Xuamatl, que son libros de los años, y se les llama también anales, ¿no? Déjenme, se los escribo aquí. Xuamatl. Ahí me faltó el acento. Bueno, así. Xuamatl, ¿no? Libros de los años o anales, ¿no? Lo que decía. Tenemos también otro tipo de códice que son los tonalamatl. Los tonalamatl, bueno, esperen, antes del tonalamatl, ¿no? Tlacamecayoamatl, pues nombres tan complicados, ¿no? El Tlacamecayoamatl es el libro de linajes, ¿no? Son los libros de linajes que tienen un vínculo, ¿no? Los Xuamatl y los Tlacamecayoamatl tienen un vínculo que tiene que ver con un registro del pasado, ¿no? Libros de tipo anales o registro de linajes, ¿no? Después tenemos los tonalamatl, ¿no?, que son estos tonalamatl tienen un carácter calendárico, pues, ¿no? Y estos tonalamatl contenían el tonalpowali, que es la cuenta de los días, es el calendario ritual de 260 días. Contenían también el Xihuitl, que es la cuenta de las veintenas del año de festividades, y el Xupowali, que es la cuenta de los años ciclo solar de 52 años. Es decir, los tonalamatl
son libros rituales, libros vinculados a la religión, pero también a los festejos, las celebraciones y todo aquello que se regía finalmente por este vínculo entre el tiempo y las divinidades, como tiene que ver también con la agricultura, por ejemplo, ¿no? O sea, está vinculado con todo esto. Los Tonalámatl son unos libros preciosos, ¿no? Se conservan algunos y a ver si podemos ver alguno eventualmente, ¿no? Tenemos también los Teamochtli, que son ya totalmente, déjenme escribirlo, Teamochtli, que son los libros de los dioses, que son teologías, teogonías, cosmogonías, ¿no? Estos son los Teamochtli. Tenemos los Temicámatl, que esos no queda ninguno, ¿no? Porque obviamente si algo podían asumir los españoles que tenía que ver con el demonio, pues eran precisamente, ¿no? O sea, estos no hay vuelta de hoja. Digo, no porque tuvieran que ver con el demonio, no vayan a decir eso, que yo les dije eso, sino que por las características de lo que preservaban, pues para los españoles esto era, o sea, la divinatoria para ellos era demoníaco y se acabó, ¿no? Entonces son los primeros que van a destruir, los Temicámatl, ¿no? Que son libros de sueños, libros de agüeros, ¿no? Justamente. Bueno, estos son los que tienen que ver con esta gran cosmovisión, etcétera, etcétera. Pero tenemos otros que son mucho más, que se utilizaban, o códices que tenían que ver más con las cuestiones administrativas o el día a día, ¿no? O sea, no tan, digamos, pues de alguna manera, vamos, tenían un carácter mucho más mundano, pues mucho más utilitario, ¿no? ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, los códices de tributos, ¿no? El registro de tributos. Tenemos ahí la matrícula de tributos, que hay una discusión de si es prehispánica o no es prehispánica, y tenemos un equivalente que se parece muchísimo, de hecho es prácticamente la misma matrícula de tributos, pero es así claramente de elaboración colonial, que es el Códice Mendoza, ¿no? Por ejemplo, pues son iguales, ¿no? Y es Patrick Johansson ahí explica, ¿no? La matrícula de tributos, las distintas partes de la matrícula de tributos en el video, ¿no? Son súper interesantes porque se registraba, pues, básicamente, quién le pagaba qué a los mexicas, o sea, qué habían conquistado los mexicas, la primera parte, o sea, son los gobiernos, ¿no? ¿Qué conquistó cada gobernante? Cuando uno ve la primera parte es el gobernante al centro y todos los lugares conquistados. Es un registro de las conquistas. La segunda parte es un registro de qué le paga cada pueblo conquistado a los mexicas, ¿no? Un libro de cuentas, de tributos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los registros de tierras, ¿no? Los registros cartográficos, que son pues como mapas también, ¿no? Había lienzos informativos que informaban pues las cosas que sucedían, que acontecían, ¿no? Y los amales, que eran como un tipo de correspondencia, ¿no? Que se enviaban con mensajeros. Es decir, pues es una forma de registro, y cómo pasa las formas de registro-escritura, pues sirven para muchísimas cosas, no solo para registrar las cosas extraordinarias, complejas, que tienen que ver con las cosmovisión o el gobierno, sino también hasta los registros cotidianos de las tierras, los tipo correspondencia, cartográficos, etcétera. O sea, mucho más utilitario, ¿no? Este carácter mucho más utilitario. En el caso del mundo prehispánico o mesoamericano, para no llamarlo prehispánico, ¿sobre qué soportes blandos se hacían estos códices? Pues lo dicen en el video, ¿no? Se hacían sobre un papel, una suerte de papel derivado de fibras llamado amatl, ¿no? Ese es uno de los soportes, el amatl. Y otro, la piel de venado. La piel de venado es esencialmente para los códices mixtecos. Los códices mixtecos principalmente se hacen en piel de venado. Los de la zona náhuatl, por ejemplo, se hacen principalmente sobre papel amatl, ¿no? Se le llama, ¿no? El amatl. Esencialmente, de los que hoy existen todavía mesoamericanos prehispánicos, quedan esencialmente históricos, o sea, los Xuamat, ¿no? O Nandaye, como les llaman en mixteco, ¿no? Son los históricos, y calendáricos religiosos, ¿no? O sea, libros de los días y su carácter. Claro, también tenemos cartográficos, en fin, estos que dijimos que son más, que era claro para los españoles que no tenía que ver con las divinidades ni nada de esto, ¿no? Los mapas y demás, esos se preservan algunos, ¿no?
pero de estos grandes códices de las élites, no de un carácter tan administrativo. Los que se conservan son los históricos, Xuamatl, y los Tonalámatl, ¿no? Los de carácter calendárico religioso, o sea, tienen que ver con la religión, pero es más este carácter calendárico, el registro de los distintos calendarios y las fiestas, ¿no? Las famosas fiestas, cuando festejaban qué y a qué dioses, ¿no? En el caso de los Xuamatl, por ejemplo, que son los históricos, que en algunas fuentes nos consignan como estructura de anales. En realidad, los Xuamatl son mucho más complejos que una simple estructura de anales. Ahorita no nos va a dar tiempo porque faltan 10 minutos, pero bueno, ahorita vemos qué hacemos. El Xuamatl lo que registra son hechos históricos realizados ¿por quién? Pues por los gobernantes, ¿no? Que se atribuyen estos gobernantes de origen divino como justificación del poder, ¿no? Entonces es una historia que el centro, el personaje central de estas historias son los pueblos, ¿no? Eso es muy importante, los pueblos, y por otro lado, la historia de estos pueblos en función de ¿qué? De sus gobernantes, ¿sí? Y son memorias de poder, ¿no? En el caso de los calendáricos religiosos, pues ¿qué es lo que se registra? La sabiduría cósmica, ¿no? Los periodos de tiempo, el transcurso y carácter, regido o conducido por quién, pues por las deidades, ¿no? Cuyos patrocinios, cuyos cultos se encuentran en estos libros, ¿no? En estos calendáricos, en estos códices calendáricos religiosos, ¿no? Bueno, hay distintas formas de registro en Mesoamérica. Hay quienes dicen que son 4 formas de registro, hay quienes los reducen a 2, ¿no? Pero básicamente estaremos hablando del sistema zapoteco, ¿no? Que es un sistema epigráfico y que parece ser el más antiguo, el sistema maya, que es el más complejo y ya se le reconoce como una forma plena de escritura, donde hay signos gráficos con valor fonético, ¿no? Y en particular glifos silábicos, ¿no? El náhuatl, que se asume, algunos autores asumen que es una glífica combinada, ¿no? Que consiste en logogramas, signos geométricos, determinativos, confirmación de sonidos, sistema rebus, es decir, sistemas más complejos que simplemente pictográfica, pues eso es lo que quiero señalar, ¿no? Y bueno, finalmente el mixteco, que ya habíamos dicho, se da principalmente a partir de la caída del clásico, y que aunque también se va a dar sobre superficies líticas, es principalmente sobre superficies blandas, ¿no? Y también es un sistema mixto, ¿no? Con 3 tipos de glifos. No pensemos que todos son iguales, ¿no? Tenemos iconogramas o pictográficos, ideogramas o ideográficos, y los fonogramas o fonéticos, ¿no? Que tienen un sistema rebus, pero también son alfabéticos. Entonces, ¿qué es? Estos glifos, digamos, ¿no? Pueden representar imágenes, pueden representar ideas, pero también pueden representar palabras complejas a partir de una combinación silábica, ¿no? Por ejemplo. Y estos pues son de las aproximaciones más recientes, ¿no? ¿Para qué se usaban los códices? Se usaban o estaban vinculados al poder político, eran elaborados por especialistas vinculados al grupo sacerdotal, ¿no? Los Tlamatini, que es el historiador, sacerdote, sabio, y el Tlacuilo, que es el sacerdote pintor. Es decir, tenemos una doble elaboración. El Tlacuilo es quien pinta, pero hay una, digamos que también está vinculado, que puede ser el mismo, ¿no? Pero son como 2 procesos de la elaboración. Esta mente maestra, ¿no? Que conserva, que conoce las tradiciones históricas, ¿no? Que es el historiador sacerdote. Y que es quien también tiene acceso a esta tradición oral, a la oralidad que ya se manejaba, algunos de ustedes lo señalaron, que es muy, muy importante, ¿no? Estas tradiciones paralelas, la oralidad y la escritura o la forma de registro gráfico, ¿no? Ahora, los que eran para tierras, ¿no? Para las comunidades, sobre tierras, tributos, etcétera, pues eran de menor categoría, ¿no? Ya lo decíamos, pero igualmente estaban vinculados a los grupos de poder, es decir, no los más iguales, por ejemplo, no hacían códices, o sea, es una élite que ha sido educada para eso, que sabe cómo representar y que conoce las tradiciones de representación, pero también en este caso, en el caso de los históricos, por ejemplo, las tradiciones que están detrás de las tradiciones históricas, detrás de la memoria de poder, ¿no? ¿Quiénes los usaban? Pues los sacerdotes, ¿no? En sus distintos niveles,
los funcionarios del Estado, ¿no? Los tlamatimine eran quienes utilizaban los códices para hacer la declaración, es lo que decía Daniel, ¿no? Justamente, ¿no? Que le llamaba la atención este vínculo con lo que pasaba, por ejemplo, en la declamación clásica, ¿no? En este caso se le llama declaración, ¿no? Y son los tlamatimine quienes estaban a cargo de eso. Ellos declaraban el códice, pues, a las masas, ¿no? A la sociedad, ¿no? Y obviamente sabían descifrar los códices, pero también conocían la tradición oral, o sea, no todo estaba en el códice, bueno, hay distintas versiones, ¿no? De cómo se manejaba, pero sí todos coinciden en que había dos tradiciones, una gráfica y una oral, y que habría que ver cómo operaban y cómo funcionaban las dos, ¿no? Trataremos de verlo ahorita si nos da tiempo, ¿no? Bueno, de alguna manera eran para uso de este grupo, estos códices de este grupo de poder, pero se usaban también en ceremonias públicas, ¿no? Los tonalpowali, por ejemplo, que son manuales o almanaques para la predicción, se usaban, los tonalpowá, que eran los que lo usaban para hacer pronósticos que regían la vida futura, y también fijaban fechas, ¿no? Que eran propicias para la guerra, para las actividades agrícolas, etcétera, etcétera, ¿no? Y los tlamacás, que son los sacerdotes, ¿no? Usaban los religiosos para la observancia del culto, para la celebración de las festividades religiosas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué características tenían en términos de la representación o el dibujo? Pues es un dibujo plano, son formas sintéticas, convencionales, por su función jeroglífica y simbólica. No hay perspectiva, obviamente, que eso ya lo señalaba Johansson también, y los colores tienen una función simbólica, explicativa, no nada más está ahí por una cuestión decorativa, sino tienen una función explicativa, ¿no? Y en ese sentido los colores formarían parte de la estilística misma del códice, ¿no? No es nada más, ¿cómo se llama? Una elección de me gusta más ponerle rojo en lugar de verde, ¿no? O sea, tienen un carácter expresivo, simbólico, ¿no? En este caso, ¿no? Bueno, brevemente, no lo vamos a ver. No, bueno, sí lo vamos a ver, pero no ahorita, porque quedan 3 minutos. Vamos a entrar a los códices históricos, y me interesa que los códices históricos nos quede muy, muy claro cómo funcionan y cómo operan, ¿no? Entonces, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Y la próxima sesión, la sesión del jueves, entramos con los códices históricos, ¿sí? Los invito a que vean justamente, es más, esa es su tarea para el jueves, ¿no? No van a tener lectura. En el INA, déjenme, les pongo el vínculo. Ay, ¿dónde está? Ok, les pongo el vínculo en el chat. Ahí está. El INA tiene muchísimos códices digitalizados, unas versiones extraordinarias. Los invito a que vean el Códice Mendoza. Busquen el Códice Mendoza, la edición digital del INA. Es extraordinaria. Pero bueno, eso no lo vamos a trabajar. Lo que les voy a pedir aquí, el vínculo que les acabo de poner es el Códice Boturini. Échense un clavado en el Boturini. Véanlo completito. Pero no nada más desde la perspectiva de, ay, están bonitos, están simpáticos los dibujitos y los bonitos, ¿no? Sino en términos de, ¿qué les dice el códice? ¿Les dice algo? ¿Les cuenta una historia? Ya nos la contó más o menos Patrick Johansson. Véanlo ustedes, ¿sí? Vean el códice, vean qué les dice, ¿ok? Y traten de ver si eso son anales, ¿sí? O es una historia. Hay historiografía de por medio. ¿Sí entienden la diferencia entre anales e historiografía propiamente? Los anales es un registro de los años, ¿no? Es año, quién lo hizo, qué hizo, ya, como lista casi, ¿no? La historiografía implica una dotación de sentido, querer explicar algo, no nada más registrar el acontecimiento, sino explicar el sentido de ese acontecimiento, ¿sí? Entonces, vean el Boturini y discutimos la próxima sesión, la sesión del jueves, si es o no es historiografía, ¿sí? ¿Dudas? ¿No? Creo que no, maestra. Ok, perfecto. Pues entonces, si no hay dudas, les pongo la entrada de asistencia y nos veríamos el jueves, ¿ok? Que tengan una bonita semana y seguimos con este asunto tan complejo, ¿no?
¿no? De los códices la próxima semana. Nos vemos el jueves. No, la próxima semana no, la próxima sesión. Nos vemos el jueves. Gracias. Hasta luego. Nada, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.